Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los miembros de nuestra Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género. Hoy, día 13 de octubre, nos reunimos aquí con motivo de la celebración de este cuarto encuentro que lleva como título Mujeres que callan, mujeres que hablan, el poder de la palabra. Primera parte. Será una mesa moderada por nuestra compañera Adriana Albert, de la Universidad Federal da Bahía, Brasil. Luego, tendremos el placer de escuchar dos ponencias, una de ellas de la mano de Silvina Beatriz Barroso, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Argentina, y otra ponencia de la mano de Vania Nara Pereira Vasconcelos, de la Universidad Estadual da Bahía, Brasil. Pues sin más dilación, damos paso a las ponencias. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, como mediadora dessa mesa potente, com essas nossas duas companheiras. E eu peço a compreensão de vocês por fazer essa mediação em português. Então, como de costume, seguindo o protocolo, eu vou apresentar a professora Vânia, que é uma querida amiga aqui de Salvador. A Vânia, ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, que fica no Rio de Janeiro. Ela é professora titular da Universidade do Estado da Bahia, Campus 5, que fica também no estado, aqui no interior, em Santo Antônio de Jesus. Ela faz parte do programa de pós-graduação em História Regional e Local dessa mesma universidade. Tem pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela também é coordenadora do nosso grupo de trabalho de estudos de gênero da Associação Nacional de História, Seção Bahia, e integra o grupo de pesquisa chamado Projetar, História das Mulheres, Gênero, Imagens e Sertões, da Universidade Federal da Paraíba. E a professora Silvina Beatriz Barroso é professora, bacharel em Letras e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Nacional de Rio Cuarto, Argentina. Ela é professora associada responsável pela Literatura Argentina 2, da Faculdade de Ciências Humanas dessa mesma universidade, onde exerce também o cargo de secretária acadêmica. Ela é diretora do projeto de pesquisa Reinvenções da Memória, Narrativas da Pós-Ditadura Argentina, a luta da luta, como chave para futuros possíveis, dessa mesma universidade. É responsável pelo programa institucional Pensemos Diverso, abordando questões de gênero e dissidência, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nacional de Rio Cuarto. Eu pergunto para vocês se está bom assim o ritmo que eu estou falando e também o som. Sim? Sim, perfeito. Então, ótimo. Eu agora peço a gentileza para que vocês, por favor, cierrem os micrófonos para que possamos ouvir as nossas palestrantes. E, como de costume, eu peço que vocês se lembrem de fazer as perguntas no chat para que a gente possa debater depois da fala das nossas companheiras. Eu estou ouvindo um barulhinho assim, é algum problema assim ou só a entrada das pessoas? Essa é a entrada da gente. Não te preocupes, Adriana. Tá bom então, Marcelo. Então, Vânia, a palavra é sua, querida.
buenas tardes a todos, todas e todos. Em princípio, gostaria de agradecer por esta invitação, por esta oportunidade de falar um pouco de Brasil, de las mis investigações. Vou falar um pouco, talvez um pouco em portunhol, pero vou tentar falar, porque há muito tempo que não falo castelhano, pero me gusta praticar, aunque não esteja falando perfeitamente. Uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar este momento com outras pessoas, outras mulheres, com Silvina, com a Adriana, que é uma grande amiga. Agradecer a Marcelo, a Gladys e a Cristina por esta organização tão muito perfeitamente organizada. Eu não foi possível mirar todos os debates, mas alguns me gostou muito. Creio que é um momento muito especial para todos nós outros. E também a Vladimir, que estou muito contente de ser parte do RIMEG, que creio que é uma rede com muita potência e que vamos construir muitas coisas juntas. E este é o momento que empezamos isso. Minha apresentação, eu escrevi um texto. Em geral, não me gusta muito ler os textos, pero como gostaria de fazer algumas questões teóricas sobre a escuta das mulheres, creio que assim vai funcionar um pouco melhor. Eu sou uma investigadora de mulheres, de história das mulheres de Brasil. Em especial, tenho estudado a vida de mulheres de pequenas cidades, de pequenos sítios, ou mulheres rurais, ou de sertão, que é uma região do Brasil, mas também a concepção de sertanidades é pensar um pouco as mulheres que estão em las márgenes, que estão em sítios que, em geral, não são contemplados por os estudos predominantes dos feminismos hegemônicos. Os feminismos hegemônicos são muito urbanos-centrados, creio. E, então, meus estudos, estou muito interessada em pensar como as mulheres desses sítios mais pequenos, que, em geral, são vistos como lugares onde não passa nada, onde só há as dominações, onde todo é muito patriarcal, pero me gostaria de dizer que isso é verdade, pero também que as mulheres estão fazendo muitas insurgências, muitas rebeldias. E creio que hoje vou falar um pouco disso. Pensar em escutar essas mulheres é pensar como aprender com elas. Então, é um texto para falar um pouco de minha posição como uma investigadora e como eu posso aprender com mulheres que tampouco tiveram acesso à educação formal, pero que elaboram um pensamento muito próprio e que las considero muito como pensadoras, tanto quanto eu, tanto quanto nós outros que estamos aqui. Então, eu vou compartilhar minha pantalla aqui. ¿Se pode mirar? O título de minha apresentação é Escuchando a las mujeres, aprendendo a escucharlas en la investigación histórica. Eu vou usar um pouco, só algumas citações de autores e autoras em esta pantalla, pero vou ler este texto. Creio que não posso ler o texto e também compartilhar, então vou compartilhar só quando será necessário, ok? Adriana, eu parei de compartilhar, né? Ou não? Sim, parou. Parei, né? Ok. Eu não estou compartilhando, está aparecendo o meu rosto, né? Só está aparecendo você, Vânia. Tá, ok. Continua aparecendo eu, né? Sim. Sim, ok, perfeito. Em uma noite muito especial do ano de 2017, a vida de Dona Farailda foi celebrada na cidade de Serrolândia, em Bahia, Brasil, em el lançamento do livro É um Romance Minha Vida, Dona Farailda, uma casamenteira do sertão baiano.
obra dedicada a narrar sua história de vida a partir de uma perspectiva histórica feminista. Então, este texto, ele empieza com uma narrativa de um momento, de um evento que para mim foi muito especial, que eu hice em minha tese de doutorado uma biografia de uma mulher que ha se casado por sete vezes e que também fazia matrimônios de contrato sem validez jurídica. E estudei sua vida, passei como 4 anos de minha vida estudando sua vida, e depois esta tese ela se transforma em um livro que está aqui. E então este texto é uma reflexão de este estudo que eu hice. Eu não vou apresentar o estudo, mas algumas reflexões sobre essa escuta aprendiente, como estou falando. Dona Faralda llevava um vestido rojo, tinha os pelos grises atados por uma linda pinça também roja e estava maravilhosamente linda. Ao lado de las 3 hijas e do 7º esposo, la casamentera, como é conhecida em la pequena cidade, estava visivelmente feliz. Em um ritual preparado com muito amor por mim, junto ao um coletivo de mulheres e por el grupo de teatro de la cidade, o lançamento se constituiu como um grande evento em la cidade, llenando o espaço do Conselho Municipal. Como autora da biografia de Faralda Santos, entrei em el salão bailando al sonido de la canción Ellas Están Llegando. Traía en las manos um ramo de rosas rojas para ser entregadas a la homenajeada, com quem convivi a lo largo de los 4 anos de investigação e escritura de la tesis, que depois se volveria um livro. Quando nos encontramos, nos abraçamos emocionadas e fomos acorridas por el mesmo grupo de teatro que formou um passillo del amor, jugando pétalas de rosas rojas em nossas cabeças. Dona Faralda se sentou em um sillón ornamentado especialmente para ela, coberto por um lavoro de retazos, arte que forma parte de sua cultura como costureira. Em la mesa principal, uma alfombra hecha por ella, utilizando a mesma técnica, decorava hermosamente o ambiente. Ao sentar-se em el salão, como uma reina, recebeu de mis manos el libro e las flores. Me retirei de la escena. Dona Faralda é el centro. Aunque el importante evento contasse com a presença do alcalde de la ciudad, del presidente do Conselho Municipal e de alguns concejales, eles solamente assistiram ao evento. A mesa institucional não foi formada por eles. As autoridades que compuseram foram a família de Dona Faralda, suas 3 hijas, el esposo e minha família. O mesmo grupo de teatro que nos recebeu hizo a abertura do evento actuando alguns extratos de la vida de Dona Faralda. O público se emocionou ao ver em escenário parte da história de uma mulher que se casou 7 vezes ao largo da vida, realizou matrimônio de contrato sem validez legal, desafiando a justiça local, e declarou o prazer sexual abertamente durante as entrevistas. Ao escrever sua biografia, volvi pública toda sua rebelde forma de viver. Tras a atuação, ofereci um discurso acerca da experiência que se desenvolveu entre os anos de 2010 e 2014, incluso quando eu havia iniciado alguns anos antes, quando hizo outro estudo acerca de las mulheres de Serrolão. Em la exposição, traje o desafio de narrar a vida de uma pessoa viva, de caminhar entre uma linha sutil entre o envolvimento afetivo inevitável, pero também deseável nesse tipo de investigação, e o alejamento necessário, ou a objetividade forte, como propõe Sandra Haring, para desenrolar análises sobre hierarquias de gênero
y rebeldías femeninas en aquella sociedad. La tentativa de dar una clase de historia de las mujeres, teniendo la experiencia de Dona Paraíba en el centro, fue hecha entre lágrimas y sonrisas mías, de la biografada y del público en general. El retorno de uno de los presentes me dio la dimensión de la importancia de un evento como aquel. El presidente de la Cámara, que había sido mi alumno, me dijo que aquella noche le había hecho cambiar de opinión acerca de Dona Paraíba. El cambio del prejuicio en admiración fue la mejor retribución que yo podría recibir. Essa conferência é um tempo de autoavaliação e autorreflexão acerca de um processo muito agradável e desafiante, como foi estudar a vida de Dona Paraíba Alves de Oliveira Santos, uma mulher afro-indígena, não escolarizada, pobre, originária da zona rural e residente em la maior parte de sua vida em uma pequena cidade do interior. Pero não foi só por el perfil socioeconômico, territorial e étnico-racial de Dona Paraíba que eu decidi escrever sua biografia, aunque lo considero bastante relevante, teniendo em conta que em Brasil, em la área de história, aún predominam as biografias de homens pertenecientes a las elites, blancos, cisgêneros, heterossexuais, com algumas exceções. A eleição por esse caminho se foi dibujando frente às narrações escutadas em las entrevistas hechas com e sobre ela. Membros da família, seu esposo atual, seu ex-marido, pessoas da cidade, parejas que se han casado em el matrimônio de contrato realizado por ela, e autoridades locais me ajudaram a construir um universo bastante complexo de la trajetória desta mulher. Ao largo de la conferência, buscarei em la reconstituição do processo visto através de uma mirada metodológica, poner la rebeldia em el centro do debate. O que me levou a investigar a vida de Dona Paraíba, como lhe disse antes, foi a necessidade de compreender como uma mulher pertencente a las camadas mais excluídas de la sociedade pode atrever-se a traspassar fronteiras normativas, afrontando instituições estatais como a justiça e a igreja, construindo uma invenção da subjetividade para poder volver possível sua existência. Pero a rebeldia também será pensada aqui como uma prática epistemo-metodológica para a investigação. Aprender com as lições de Dona Paraíba para não cair em las ataduras contextuais, assim como para aprender com teóricos e teóricas inspirados de reflexões libertadoras e insurgentes para evitar as ataduras epistemológicas a las que estamos sometidos. Quando penso em insurgências epistêmicas, primeiramente considero exercício de desplazamento de lugares de investigadora e investigada, investigador e investigado. Quais são os limites e possibilidades de romper com as hierarquias em la investigação heredada por uma academia que se basa em la ciência moderna, em la qual há um sujeito que tiene e outro de quem se deve extrair o conhecimento? De acordo com Boaventura Santos, o conhecimento científico não deve ser pensado como o único válido. Em sua Ecologia de los Saberes, o sociólogo propõe que os diversos saberes produzidos por diferentes pueblos e culturas devem ser considerados igualmente legítimos, sem que exista uma hierarquia entre eles. Essa conferência também se constitui como uma autocrítica de limitação de los diálogos teóricos que eu hice ao largo de la tesis, em los quais aún predominaram autores e autoras europeus, revelando como a Universidade Brasileira aún está marcada por uma produção com bases eurocêntricas e coloniais de hacer ciência.
en contacto reciente con las epistemologías del sur y con los feminismos postcoloniales y decoloniales, tengo ampliado mis referenciais teóricos, aunque considere em que o processo de construção de la tesis já venia recitando encontros epistêmicos em el sentido de estar mais atenta a uma produção mais horizontalizada. Para desenrolar um diálogo sobre insurgências epistêmicas, serão abordados aqui 3 aspectos de minha experiência como investigador. Creo que, não sei se vai ser possível desenvolver os 3, pero esta é a intenção, senão depois podemos falar em el debate. La búsqueda de aprendizaje con la escucha a partir de la historia oral, esta es la primera. La investigación como construcción colectiva y la importancia de una devolución a la comunidad de los resultados de la investigación en el sentido de romper con los extractivismos epistêmicos, construindo rebeldias epistêmicas essenciais para a produção de um conhecimento capaz de contribuir com a luta por el cambio social. E agora vou empezar o primeiro tópico que intitulei como oralidade e história oral, el aprender com la escucha. Dona Farailda pertenece a uma cultura onde a oralidade é central em la forma de organizar a vida. Nascida em el ano de 1929, em la finca Caldeirão do Sapo, ubicada em el interior da Bahia, é a terceira hija de 11 hijos. Nunca assistiu à escola, aunque aprendeu, segundo sua narrativa, a firmar el nombre e escrever cartitas. Nativa de uma família rural e pobre, a educação formal lhe foi negada por las próprias condições de vida, tanto em la infância como em la vida adulta, pois a necessidade de trabalhar e a dificuldade de conciliação entre trabalho e educação marcaram sua vida, assim como de muitas pessoas como ela em Brasil, ainda hoje. Em uma das encuestas, ela afirmou: nunca fui aluna, eu estudei por cabeça minha, punindo-se como sujeita de aprendizagem e demonstrando que o hecho de não assistir à escola não significou que não tenha desenvolvido a habilidade de elaborar ideias e construir suas próprias concepções de mundo. Em el processo de investigação, tras algumas encuestas com ela, foi fácil perceber que eu estava diante de uma pensadora, de uma filósofa, que me ia apresentando suas concepções de mundo, desenvolvendo seus conceitos, deixando emergir sua rebeldia em la capacidade de dialogar de forma tática com os limites impostos por um contexto a uma mulher afro-indígena não escolarizada, del campo e pobre. Esta percepção me levou a escrever um capítulo de la tese sobre as concepções do mundo de la casamenteira, em el qual estas ideias, conceitos, concepções são desenvolvidas por ela. A partir dessa experiência, a mim me gostaria trazer algumas reflexões acerca da relação entre oralidade e história oral, para pensar na potência da narrativa como resistência histórica de los pueblos colonizados. O processo de colonização que fundou a Europa, como dijo Aníbal Quijano, hierarquizou saberes, lugares, pueblos, reafirmando diversas dicotomias, entre as quais se encontra a superioridade da escritura em relação com a oralidade. Os pueblos colonizados foram considerados inferiores em parte por suas práticas culturais, muitas vezes marcadas por la oralidade. Vou compartilhar esta citação, porque creio que é melhor que podemos. Esta é uma citação de um antropólogo equatoriano que se chama Patrício Arias, e ele dijo: não posso ler ao princípio porque tenho
a tela. Creo que assim, aí sim. La indiferencia no es producto de la falta de información y sí del exceso de escena y historia que banalizan las barbaridades y están incluso en una certa normalidad, cotidianamente aceitadas. La disposición de admirar-se delante de outro se confundida com perda de tempo, quando se deveria, ao contrário, poner atenção de traduzir-se em perdão, estou lendo, não é isso, perdão. A diferenciação colonial inaugurou uma dicotomia que vigorará desde entonces em nossa história, por la qual eles, e aí ele está falando de los colonizadores, eles se assumem como civilizados, desarrollados e modernos, mientras nos veem como primitivos, subdesarrollados e não modernos. Pois mientras eles estão em la história, e nós outros em la pré-história. Eles têm cultura, nós outros solo folclore. Eles ciência, nós outros mitos. Eles arte, nós outros artesania. Eles literatura, nós outros tradição oral. Eles religião, nós outros brujeria. Eles têm a medicina e nós outros têm a magia. Me interessa pensar como uma chamada tradição oral traída de várias partes do continente africano por los pueblos esclavizados, pero também herdada de los pueblos originários de la América, ha sido historicamente desvalorizada e posta como um conhecimento considerado menor, titulado de inculto. Como consequência deste processo histórico, populações excluídas da educação formal, analfabetas ou semi-analfabetas, são vistas como incapazes de produzir conhecimento. O próprio término pré-história disse muito acerca disso. Denominamos pré-história o período anterior à escritura, ou seja, aqueles que não possuem ou não dominam a escritura são incapazes de produzir história. Não é minha intenção, nesta conferência, profundizar esta discussão, que considero extremamente importante, mas a se pensar como esta diferenciação cultural, citada por Arias, tuvo consequências em la definição do que poderia ser considerado ciência, de quais conhecimentos são válidos, de quem pode ser sujeito produtor de conhecimento. Assim, a maior sequela da diferenciação cultural é quando ocorre a assimilação por as próprias colonizadas ou colonizados de sua inferioridade em la capacidade de pensar-se a si mesmo como produtores de saber, de conhecimento e de história. Dicha assimilação não é absoluta e a história de los pueblos ha mostrado que a resistência estuvo presente em todo o tempo de tentativa de destruição de suas culturas e existências. Aqui poderíamos trazer a tão emblemática questão suscitada por Gayatri Spivak. ¿Puedo la subalterno hablar? ¿Puedo el subalterno hablar? Si habla, será oída. Lo que habla tiene importancia para la producción del conocimiento válido, validado. Estas são questões que devem permear as mentes de aquelas e aqueles que se dispõem a trabalhar com a história oral de populações historicamente excluídas, outrizadas e invisibilizadas, especialmente as mulheres. Volverei a elas para pensar sobre a narradora Farayuga. Bello texto intitulado Aprendendo a Oír, a História Oral Testemunhal contra a Indiferença, a historiadora Marta Rovai, uma historiadora brasileira, discute a importância da escuta e também da empatia de las historiadoras e historiadores que sim han disposto a trabalhar com as memórias de pessoas que vivenciaram processos traumáticos
relacionados à violência de regimes autoritários, trayendo la questão: como o trabalho territorial pode traspassar a fronteira da universidade e contribuir para romper a indiferença social delante do dolor? Ela nos recuerda que há uma enorme comunidade de narradores, mas hace falta uma comunidade de conhecimento que se disponga a efetivamente escuchar para abarcar os interesses da produção de trabalho acadêmico, publicação de artículos hecho a partir de las narrativas. A autora lo relaciona a uma certa indiferença ao dolor del outro, fruto da banalização da violência. E ela diz: a indiferença não é produto da falta de informação, e sim do excesso de cenas e histórias que banalizam as barbaridades e estão incluídas em uma certa normalidade cotidianamente aceitada. As disposições de admirar-se delante de outro é confundida com perda de tempo, quando deveria ser o contrário. Poner atenção deveria traduzir-se em passar tempo necessário para as coisas e os projetos madurem para que as experiências sejam compreendidas. De todos os modos, oferecer-se ao outro para ganhar mais vida. Rovai propõe que, ao revés de dar voz, devemos dar ouvidos a los narradores, a las narradoras. Então, pergunto: como é possível desenvolver aprendizagem a partir da escuta, construindo mecanismos que muevam nossa posição de investigadores e investigadoras historicamente vistos como aqueles que tudo sabem, que têm o domínio do conhecimento, para um lugar de humildade, de uma escuta aprendiente. Teresa Cunha, uma socióloga angolana, ao discutir formas de emancipação de las mulheres do mundo ex-colonizado, elabora uma crítica à falta de escuta e compreensão de los feminismos norte-cêntricos e a las narrativas de estas mulheres. El subalterno, la subalterna, habla por si, pero nuestras sociologias feministas parecem necessitar de desenvolver competências de manutenção de nossas ignorâncias e sordeiras. Isso significa dizer que é necessário desvestir-nos de nossas crenças e teorias acabadas e utilizadas a priori para ler as realidades, ou para escutar a nossos narradores e narradoras. A oralidade está muito presente em las comunidades rurais, em pequenas cidades, mas também nas periferias de las grandes cidades. Podemos pensá-la como resistência de aqueles que vivem em los limites. Charlas em la puerta de casa, ruedas em que se cuenta histórias de si e de los outros e las outras, formam parte da generação de Dona Paraíba, mas também de minha infância. Tenho muitos recuerdos de charlas em família que eram possíveis quando não havia eletricidade, o qual passava com frequência quando eu era minha. Sem a opção de ver a TV, da tele, formávamos um círculo e falávamos de temas distintos, pero o que predominavam eram as histórias contadas por meu papai e minha mamá. Com os cambios tecnológicos, estas práticas foram perdendo-se, especialmente depois do uso personal dos teléfonos móveis, que permite que cada um viva em seu próprio mundo, existindo menos interesse de compartilhar narrativas que compartilhar links conflitos. Ao reflexionar sobre as hierarquias entre o oral e o escrito, não tenho a intenção de inverti-las, glamourizando a oralidade e romantizando as narrativas, pero problematizar o processo de desvalorização da oralidade como forma de comunicação. Conceição Evaristo, escritora brasileira, tardiamente reconhecida em Brasil por sua literatura, afirma que sua escritura se origina de la experiência com a oralidade, que marcou sua vivência como mulher negra e advenida
de una pobreza, de la pobreza. Ella dice: eu não nasci cerca de livros, nasci rodeada de palavras, e também em el sentido de ensaio, que é uma cultura de la oralidade e parte de nosso patrimônio. Sobre a literatura, a autora denuncia: é lugar que, em princípio, não é para as mulheres negras. Eu busco sempre acercar-me em mis textos à linguagem oral, a esta oralidade que é heredado da cultura afro-brasileira. Nesse sentido, sua literatura propõe um diálogo entre o oral e o escrito, sem desvalorizar nenhum de los linguagens, sendo que a recorrência ao oral aparece como resistência e reencontro com sua ascendência afro-brasileira. Lo trago para reflexionar sobre a escuta de uma voz, e aqui estou falando de Dona Farayuda, que foi acostumada a falar para um coletivo de pessoas cercanas, formada em uma cultura de la narração de histórias. E nessas histórias, as formulações acerca do mundo aparecem muitas vezes em forma de metáforas, de frases que sugerem ensinanças, muitas vezes normativas e disciplinárias, mas também com potência de rebeldia. Parece que em vários momentos da narrativa de Dona Farayuda, ao responder uma questão acerca da vida, ela nos conta uma história, e esta vem rellenada de elementos da cultura oral em que fui formada. Agora eu entro em um outro tópico que não vou desenvolver suficientemente, mas depois podemos falar, que eu intitulei como que é lo que tu sabes que eu não sei? A incompletude do conhecimento como insurgência epistêmica. Como anunciado anteriormente, uma das propostas desta conferência é reflexionar acerca do processo de construção da biografia de Dona Farayuda, a qual elabora a partir de narrativas, mas também de outras escutas. Ao apresentar o processo metodológico da investigação, me propongo a problematizar as possibilidades de aprendizagem desde meu lugar de investigador. Que foi o que Dona Farayuda me ensinou como sujeito hablante? Quais foram as possibilidades de diálogo entre nós outras, considerando nossas diferenças? É possível romper com as hierarquias acadêmicas, tendo novas formas de produção de conhecimento, em las quais a investigadora reconhece suas limitações frente à pessoa que está entrevistando? E agora, esse texto, ele é um texto ainda em construção de coisas que estou pensando, por isso há tantas questões, e que minha intenção aqui nesta conferência não é como contestar a todas, mas fazer com que nós outros possamos pensar um pouco essas questões. E mais uma questão que vou começar. Que é o que buscam os investigadores quando realizam suas investigações? Há um imenso debate dentro do campo da história oral acerca de los usos e abusos que hace de las narrativas e de las histórias de vidas captadas pelos gravadores ou câmaras de vídeo. Partindo nessa questão, pergunto: como construir uma intervenção respeitosa, considerando que o hecho de poner o estudo da vida de uma pessoa por si sola já significa uma intervenção? Como enfrentar o desafio da horizontalidade, havendo sido formado por concepções de conhecimento de bases eurocêntricas, em la qual a hierarquia de saberes está em el centro? Como huir de los estativismos epistêmicos que reproduzem a lógica de la extração econômica colonial em la produção de conhecimento acadêmico? Sim, a intenção de contestar a estas difíceis questões, a mim me gostaria finalizar a conferência incitando a pensar em el caráter rebelde de uma mulher supostamente subalterna, e eu prefiro pensar em subalternada, que insiste em falar,
vertiendo el lugar que la historia le ha reservado. Independente de minha disposição para escutá-la, Dona Farailda se puso como agente do processo. Com visível prazer em narrar a vida, ha cambiado diversas vezes mis guiones para entrevistá-la. Cambiou temas, se recusou a responder questões, ocultou outras, elegeu seus temas preferidos para construir uma narrativa que hablasse de si. Dona Farailda, posso continuar? Está me escutando, Adri? Perdona, tem alguém com microfone, né? Tem alguns microfones abertos que está dificultando a escuta da professora. Vou seguir, eu acho que agora... A Dona Farailda, com visível prazer em narrar a vida, ha cambiado diversas vezes. Isso já leio. Dona Farailda habló, e eu la escutei. Pero la história de las mujeres já ha mostrado que ela não é a única. Muitas outras, em diversos espaços, em diversos tempos, também terceram rebeldias, forjaram insurgências, construindo de uma maneira possibilidades de existência e resistência. E agora, um pouco para finalizar, me gostaria de compartilhar com vocês a creo que assim não puedo ler. Esta é uma pequena relação de uma fala de Dona Farailda. Me gostaria de trazer muitas, porque são fascinantes, né, e eu estava muito impressionada com tantas concepções que ela tem, pero escolhi uma para ilustrar um pouco de seu pensamento. Ela diz: porque hay hombres que piensan que la mujer no tiene derecho. La mujer es hija del hombre. La mujer mata, la mujer larga, la mujer pinta, la mujer borda. Si el diablo entra en ella y el veneno, ayuda. Si ella fuera una mujer que no tenga Dios en su corazón, ella mata. Ella mata a los hombres en la cama. Pero a mujer es hija del hombre. A ella no se puede tolerar ciertas cosas. El hombre piensa que só él puede ser tolerado y tratado como tal. Pero la mujer es hija del hombre. La misma sangre que corre en la vena de la mujer, corre en la vena del hombre. Todo que el hombre puede hacer, la mujer puede hacerlo también. ¿Es eso? Estou quase finalizando. Esto es... Dona Farailda es una de las mujeres, uma mulher muito sedutora, e quando começa a hablar, casi não se pode finalizar. Escuchá-la a lo largo de los 4 anos foi regalo, uma experiência intensa e desafiante que me cambiou como investigadora. Por conta de los limites de tempo desta conferência, infelizmente não pude trazer suas aulas, o processo de construção de si, sua narrativa atrevida, especialmente acerca do tema de sexualidade. Optei por apresentar só este fragmento que apresento agora, que revela uma de suas facetas. En él, la revuelta contra las jerarquías de género aparece de forma contundente, aunque que este tipo de construcción discursiva no sea predominante en su narrativa. En la mayoría de las veces, ella prefiere construir un discurso pautado en la norma,
travestindo-se de uma mulher obediente, adequada às expectativas de gênero acerca de las mujeres. Sin embargo, su trayectoria, sus prácticas y su existencia revelan rebeldías que tenga buscado ocultar en su narrativa. Estudiar su trayectoria me posibilitó elaborar nuevas perspectivas sobre los feminismos. Me hizo repensar conceptos sobre resistencia femenina y sobre mis propias prácticas como feminista. La lucha de las mujeres y de los movimientos LGBTQIA+, nos han ensinado que a batalha contra as desigualdades, seja elas de gênero, classe, étnico-raciais, entre outras, só é possível como um processo de construção coletiva. Um dos desafios dos feminismos consiste em romper com o individualismo e a competitividade presentes na academia. A experiência de escutar a Dona Faraída, assim como outras, me levou à búsqueda por uma construção de um feminismo para a vida, como sugiere Sara Ahmed, em el sentido de proponer que a produção do conhecimento seja tejido a partir da vida, das práticas, das experiências, para romper com uma ciência dicotômica que opõe razão, emoção, homem, mulher, civilizado, primitivo, cultura, folclore, cabeça, corpo, entre outras, para que seja possível criar cenários epistemológicos onde a emoção, os sentimentos e o afeto sejam considerados como parte da produção de saberes e como parte da produção de las luchas. Gracias. Eu vou, só para finalizar, compartilhar de um pequeno vídeo. Esse vídeo é um pouco do que estava narrando, do lançamento do livro. Então, vamos finalizar com isso. Não. Vania, creo que está un poco arriba, abertura de YouTube. Não puedo acessar, então eu vou poner aqui. ¿Ahora está? Todavía no. No, ok. Cuando estaba allí, y me parecía que estaba pero una... eu não poderia acessar. Eu vou Vale. abrir outras guias e vou poner aqui, aí creio que é possível. Agora creio que... Só um momentito. Que no pasa nada, después puedo editar todo lo que quieras. Esta parte lo Perdona, saco. porque... Ok, sim. No pasa nada. Peraí. Espera. Vou poner para compartilhar outra vez. Agora creio que sim. Sí, ¿Está vemos. compartido? Ahora sí. Sí. Chegando para encantar.
Gracias. Perdona que estoy un poco más demasiado del tiempo. Então, muito obrigada, Vânia, pela sua fala. Como eu disse no chat, sempre cheia de afetos. Adoro ouvir você. Obrigada. E agora a gente vai escutar a professora Silvina Barroso. Por favor, fique à vontade. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Antes de comenzar, voy a tomar brevemente un minutito para agradecer muchísimo a Marcelo y a Gladys, principalmente por estar en todos los detalles, en toda la organización, por habernos dado la posibilidad de trabajar en este ciclo y de compartir todas y todos y todes algo de lo que pensamos, trabajamos y militamos en relación con los estudios de las mujeres y género. Yo trabajo desde hace muchos años, más de 7 años, con la literatura vinculada con Malvinas. O sea, Malvinas, la guerra de Malvinas, ya voy a contextualizar un poquito. Trabajo en la relación entre literatura, historia y política, vinculado con la serie que aborda Malvinas, la guerra, la causa, las islas. Y por otro lado, mi trabajo importante y del que más estoy disfrutando últimamente es el trabajo territorial para abordar, trabajar y construir colectivamente en distintos territorios problemáticas de género, muy atravesado por la construcción de contenidos comunicacionales para visibilizar problemáticas de género en la universidad, en distintas instituciones y también en el medio social en el que nuestros canales y nuestros medios de difusión pueden estar trabajando, ¿no? Trabajamos en escuelas, trabajamos con ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgénero, Transexuales Argentina, trabajamos con Masculinidades Trans, que es otra organización, trabajamos con, etcétera, mucho trabajo territorial. Para esta instancia, por primera vez, crucé estos dos ámbitos. O sea, me propuse trabajar con aquellos dispositivos narrativos propios de la literatura argentina en la serie de Malvinas, vinculada con las mujeres, que es un ámbito, imagínense, Malvinas es una guerra para nosotros, para los argentinos Malvinas es una guerra, y el ámbito de la guerra es sumamente machista, sumamente sexista, sumamente violento, donde las mujeres son no solamente silenciadas, olvidadas, sino que ya vamos a ver en el transcurso de esto que armé para compartir con ustedes, todo lo que está atravesando y la necesidad de mirar Malvinas con perspectiva de género. Voy a compartir una presentación para que nos resulte más fácil ir guiándonos. Bien. Este es el título de lo que hoy preparé para compartir con ustedes. Malvinas, guerra y política, las mujeres silenciadas, olvidadas, ocultadas de la literatura y el mundo de la representación nacional. En realidad, uno el título lo piensa mucho tiempo antes y cuando organiza el trabajo, trabajé mucho más el olvido en la representación nacional que en la literatura. Eso será para para el ciclo del año 23. Tengo que reponer, porque no sé si para todas, todos y todes
Malvinas es el mismo referente que para la cultura argentina, para la cultura nacional. Las Islas Malvinas son estas dos grandes islas con muchísimas pequeñas islas que forman un archipiélago que está ubicado, no sé si pueden ver en el mapa, en el recuadro que está abajo a la derecha, es lo que está en naranjita es la zona austral del mapa de la República Argentina, y lo que está recuadrado en rojo es la ubicación de las Islas Malvinas. Son estas dos islas, la isla Gran Malvina, la isla Soledad, y que también se llaman Falkland porque están bajo el dominio inglés desde el año 1833. Estas islas son, están ubicadas en el mar argentino. Estas islas están a 500 kilómetros, a menos de 500 kilómetros de la costa argentina. Son islas que no tienen población originaria. Toda la población que habita desde ahí, desde que son habitadas, tienen que ver con distintos procesos de ocupación. No tiene poblaciones originarias y tienen un gran valor estratégico, económico, porque hay campañas de extracción de gas y petróleo. Es una importante zona de producción del calamar, muy importante zona de producción del calamar, pero además es estratégico el dominio sobre las islas, porque el país que las ocupa tiene un porcentaje de la Antártida. Por lo tanto, es un posicionamiento estratégico. Argentina, las islas formaban parte de la colonia española. Al momento en que Argentina se independiza, empiezan a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, es territorio argentino, tiene distintas invasiones. En 1833 es invadida por Gran Bretaña y la ocupación continúa hasta el presente. En el año 1965, las Naciones Unidas reconocen que es un territorio en disputa, que Argentina reconoce el reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas e insta a que las dos naciones comiencen a dialogar para resolver lo que podemos pensar como un enclave colonial. Esto como para situar de qué estamos hablando con Malvinas. En 1982, Argentina recupera las islas en una guerra que no nos avergüenza decir que es una guerra oprobiosa, y ya veremos por qué. Y desde entonces Malvinas es un malestar en la cultura nacional. Y es una categoría de algunos históricos y antropólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos, que lo reconocen como una problemática que genera mucha incomodidad abordar Malvinas desde la academia, desde la intelectualidad, desde la ciencia política, y ya veremos por qué. Es un concepto, una idea Malvinas hoy para la argentinidad que está atravesada de grandes contradicciones. Y de esas contradicciones, el discurso que más se ha hecho cargo de mostrarlas, de ponerlas en la superficie, de discutirlas, es el de la literatura. Una enorme serie, una gran y amplia serie de textos literarios dan cuenta del abordaje problemático que implica Malvinas. En 1982, cuando el gobierno argentino decide recuperar las islas, lo que podría pensarse en términos políticos como un gesto de soberanía nacional, está atravesado por todas las miserias que nos podamos imaginar. Desde 1976 al 83, Argentina
atraviesa lo que se conoce como el periodo de reorganización nacional, un gobierno de facto, un gobierno militar a partir de un golpe de Estado, asume en el 76 el gobierno de la nación, con algunas características. Primero, con la anuencia, el acompañamiento de la sociedad civil y del clero. Por eso el golpe en Argentina se lo reconoce como un golpe cívico, militar y eclesiástico. Argentina venía desde 1930 con esporádicos golpes de Estado, con distintos grados de violencia, a los que se sucedían gobiernos democráticos que no terminaban su periodo y un golpe de Estado, por lo que en el 76 la sociedad argentina pudo haber pensado que se trataba de un golpe más. ¿Qué sucede? El gobierno militar de las Fuerzas Armadas del 76 al 83 asume con un plan sistemático de exterminio de todo pensamiento que pudiera estar teñido ya no solamente de comunismo, sino de socialismo y hasta de sensibilidad social. Cualquier tipo de militancia fue perseguida, un periodo con centros de detención clandestino, con desaparición de personas, hay 30.000 personas que fueron detenidas y desaparecidas durante este periodo, el robo de bebés y el robo de identidad. Hay más de 500 bebés fueron robados y se les robó su identidad. Se han recuperado alrededor de 300, todavía hay 200 hoy adultos que han sido apropiados, hijos de militantes o de trabajadores sociales o de maestros barriales. O sea, fue un plan sistemático de exterminio que se extendió a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, este gobierno, estas fuerzas armadas, acusadas y monitoreadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizador en el 78 de un mundial de fútbol, en donde la sociedad argentina se olvidó que estaba atravesando el periodo más oscuro y de las violencias más terribles y las vejaciones más espantosas, para acompañar a la selección de fútbol argentina, que salió campeona. En ese contexto de revisión de los organismos de derechos humanos, de desaparición de personas, el régimen estaba ya llegando en los 80 a un desgaste ya notorio. No se iba a poder sostener la propuesta que tenían de convertir al último bloque de militares en posibles candidatos para unas elecciones democráticas. El 30 de marzo de 1982, la Plaza de Mayo se llena de dirigentes gremiales acompañados por el pueblo para reclamar la vuelta de la democracia y para denunciar la violación de derechos humanos sistemática en Argentina. El 2 de abril, o sea, apenas 3 días después, el mismo presidente de facto anuncia que se han recuperado las Islas Malvinas y el pueblo llena la Plaza de Mayo, la misma plaza, para vitorearlo, para sostenerlo. Por eso la recuperación de las Islas Malvinas, por ese breve periodo que duró la guerra, está teñida de ese oprobio, de esa miseria, que fue una estrategia del régimen para sostenerse en el poder a partir del acompañamiento del pueblo. Fue y sigue siendo ese acompañamiento de la sociedad civil, de distintas asociaciones, de dirigentes gremiales, de dirigentes de partidos políticos que estaban proscriptos, y de a su vez de exiliados, perseguidos políticos en el extranjero, que apoyaron
la decisión de Galtieri de recuperar las islas. Por eso es la complejidad que tiene este hecho. La guerra dura apenas 72 días, del 2 de abril al 10 de junio de ese mismo año, y tiene una característica, Malvinas. Los soldados que fueron a la guerra fueron jóvenes civiles entre 18 y 19 años que realizaban el servicio militar obligatorio que estaba en ese momento, sin instrucción, más instruidos para perseguir al enemigo interno que a cualquier enemigo externo. Eran jóvenes, inexpertos, con armas que no estaban ni chequeadas, ni eran apropiadas para una guerra de trincheras como fue Malvinas, ni con la vestimenta adecuada, además de las denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos de los mismos soldados conscriptos en las islas, quienes fueron mal alimentados, quienes fueron castigados con torturas también en el campo de batalla. O sea, es una guerra del todo oprobiosa, y la literatura es el dispositivo que más estaría presentando o deconstruyendo el discurso nacionalista, triunfalista, bélico, sostenido no solamente por las Fuerzas Armadas, sino fuertemente por la escuela y por todos los dispositivos de construcción de la nación. O sea, las guerras son, y la idea de la soberanía son un dispositivo de construcción de la adhesión y la cohesión nacional, y Malvinas representa este malestar, esta herida abierta. ¿Por qué? Porque la literatura puede decir, como de hecho dice y denuncia, lo ridículo de esta guerra, lo miserable de la decisión de recuperar las islas, lo desanclado de la idea de nacionalidad, sino más anclado a la idea de sostenimiento del régimen, pero los veteranos de guerra están vivos. Y los veteranos de guerra reclaman o se posicionan para autodefinirse identitariamente como veteranos en Malvinas como una gesta heroica. Entonces, esa enorme contradicción entre un discurso que denuncia lo oprobioso de la guerra y un discurso de quienes estuvieron ahí, de quienes pasaron frío, pasaron hambre, tuvieron miedo, fueron durante por lo menos 20 días, porque los primeros 20 días primeros 20, 30 días los barcos británicos no llegaron. En el momento en que llegan los barcos británicos se desata la guerra, y ahí los soldados argentinos sufrieron todo tipo de traumas en relación con la guerra. Esto que decíamos, ¿no? El último bastión nacionalista y una literatura que lo denuncia y que de alguna manera se tensiona con el discurso de quienes aún todavía están vivos. Eso es un primer núcleo de deudas, de contradicciones, un primer núcleo de decisiones vergonzantes en términos del Estado Nacional. Otro muy importante y que ha empezado a cobrar cierta visibilidad este año que se cumplieron 40 años de la guerra es el silenciamiento y el ocultamiento de las mujeres que sí fueron a Malvinas. Esto que decíamos que la guerra construye un discurso nacionalista épico, triunfalista, pero que es sexista, es machista, es homocéntrico, lo hace sobre la guerra y también lo hace sobre Malvinas. Ese discurso malvinero va a relegar toda mención que se ha hecho sobre las mujeres de Malvinas
el rol de las mujeres como madres, esposas, hijas, que nos quedamos en la casa tejiendo y rezando, pero por otro lado hay una gran invisibilización sobre el grupo de mujeres, enfermeras, instrumentistas, diplomáticas, que participaron de la guerra en lo que se conoce como el terreno de operaciones, no directamente en las islas, sino en algunos buques sanitarios de los alrededores y también en hospitales del continente de la Patagonia. Ese silenciamiento, ese ocultamiento ha empezado a cobrar cierto estado público recién en estos últimos años. Las mujeres no solamente en el contexto de la guerra, cuando si uno recupera los documentos que hablan de ella, hay un absoluto silenciamiento sobre cualquier participación de mujeres en el terreno de operaciones, o sea, no se las nombra, sino que en la posguerra y fundamentalmente en las políticas de reparación histórica a los veteranos y veteranas de guerra. Las políticas de reparación histórica a los veteranos de guerra tiene ese género, es a los veteranos de guerra. Entonces, cualquier tipo de resarcimiento y acompañamiento, no solamente en términos de pensiones y jubilaciones, sino también en términos de asistencias médicas. A las mujeres, el término veteranas de guerra no aparece sino como 20 años después y a través de reclamos en el ámbito de la justicia. Como decíamos, esta visibilización tiene que ver con las propias mujeres que después de muchísimos años pueden superar el primer mandato, que fueron mandadas a callarse, o sea, no contar lo que vieron, no contar lo que vivieron, y que fueron de alguna manera, cuando comenzaban a hablar y a hacer sus reclamos, consideradas junto con los veteranos, porque esta sociedad en la posguerra a los veteranos prácticamente los condena a la representación del loco. Es un veterano de guerra, está loco, o pobre está loco, es un veterano de guerra, sin hacernos cargo como nación, como Estado, de que son veteranos de guerra, que tienen el trauma de una guerra, que tienen el trauma de una guerra a la que no eligieron ir porque no eran militares de carrera, igual que las mujeres, ¿no? Entonces son condenadas al lugar de las locas. ¿Qué estás hablando? O sea, no existe la idea de veterano de guerra, la guerra no fueron mujeres, chau, cállate, andate a tu casa, anda a lavar los platos prácticamente. Es a lo que no solamente la sociedad civil, sino que la justicia argentina manda a estas mujeres. El reconocimiento de las mujeres que participan en Malvinas, todas en el área de la salud, las que están en el campo de operaciones, enfermeras, instrumentadoras. Las instrumentadoras no habían sido pensado cómo iban a armar en los hospitales de campaña, en los buques hospitales, las salas de cirugía. Hasta el año 85 no había posibilidad de que hubiera instrumentadores varones, porque era una formación exclusiva de mujeres. Se empiezan a admitir varones en la carrera de instrumentador quirúrgico recién en el año 85. Por lo tanto, no había forma de que no fueran mujeres las instrumentadoras. Y hubo mucha resistencia a que estas mujeres, necesarias absolutamente, empezaran a formar parte de los cuerpos médicos. Dijimos que el reconocimiento de las mujeres como veteranas viene
de la mano de la demanda de justicia, demandas en el ámbito de la justicia muchos años después. Fíjense, recién en 2009, la guerra fue en el 82, es la primera mujer que inicia el derrotero judicial para ser reconocida y para poder cobrar ese plus salarial que el Estado había aprobado en el 98 para quienes eran excombatientes y habían participado en Malvinas. La Fuerza Aérea, o sea, la propia institución de las Fuerzas Armadas del Estado, es quienes se constituyen en apeladores, o sea, apelan a los fallos de la Corte para no reconocerle a las mujeres la participación en la guerra. O sea, es realmente tan perverso el lugar que la economía de género reparte en relación con la guerra, pero no es solamente en relación con el reconocimiento social, el reconocimiento como héroes de la patria, sino el reconocimiento que como Estado les tenés que dar en un plan de previsión social a quién sirve a la patria en una guerra, ¿no? La misma institución del Estado es quien apela a las decisiones de la justicia hasta que recién en el 21, habían pasado 39 años, se reconoce a una enfermera como veterana de guerra y se logra el resarcimiento económico y el resto aún está reclamando, ¿no? Recién en el 21 dijimos la Cámara de Seguridad Social concreta el fallo a su favor y creo que hasta hace poco todavía está esperando el pago. 40 años pasaron. Entonces, las Fuerzas Armadas Argentinas, con esa enorme capacidad de violencia y de represión que demostró en los últimos años, no solamente es acusada o es condenada, ya está, por la violación a los derechos humanos en la persecución contra todo aquel que se consideraba disidente, guerrillero o trabajador en alguna organización con sentido social. Los juicios a los miembros de la Junta fueron en el año 85, que fueron condenados. O sea, Argentina fue el único país, creo que en el mundo, que juzga un juicio civil, la justicia ordinaria, hace un juicio federal y condena a los responsables, a las cúpulas de las Fuerzas Armadas por violación de los derechos humanos en la lucha contra la guerrilla. Para los soldados combatientes de Malvinas que denunciaron violaciones a los derechos humanos, todavía en el año 2008 el tribunal de la Cámara Federal de Río Gallegos no les tomaba la denuncia, no consideraban la tortura a los soldados en el campo de batalla como violación a los derechos humanos, por lo tanto un crimen contra la humanidad, por lo tanto sin prescripción. Lo tomaban como un crimen ordinario, por lo tanto había prescripto. Tuvieron que apelar los soldados varones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder continuar con su juicio. Las mujeres todavía no han instalado la denuncia de las violaciones a los que fueron y abusos a los que fueron sometidas también en la guerra. Porque no solamente se olvidó su tarea en la guerra, su tarea como profesional de la salud, sino que el gran silenciamiento tiene que ver, esta es la foto de alguna de las mujeres, con los abusos y violaciones que sufrieron mientras estaban en los hospitales de campaña por parte de los superiores militares. Eran la mayoría muy jovencitas. Las enfermeras
había un grupo que eran de carrera militar, eran enfermeras militares, las instrumentistas eran todas civiles, las enfermeras tenían entre 17 y 22, 23 años, eran algunas menores de edad, algunas de las enfermeras que fueron abusadas y violadas eran menores de edad, y muy jóvenes que fueron a la guerra, y lo importante, más allá de lo terrible de las vivencias durante esos días de la guerra, es lo que tienen que vivir después. Yo tomé algunos testimonios de estas mujeres, porque escuchándolas, leyéndolas, todo cobra como mucho más impacto, ¿no? El testimonio de una instrumentadora quirúrgica, voluntaria, civil, de 23 años. Nos dice que el primer encuentro con la tripulación del Irizar, que es el barco de hospital de campaña, fue muy tenso. A ellos, o sea, a los militares, no les hacía gracia que las perdón porque no estoy pudiendo leer, acá está. No les habían dicho que las instrumentadoras eran mujeres. Y los marineros, dice Alicia, son muy supersticiosos sobre la presencia femenina en los buques. Hacía muy poquito los ingleses habían hundido el crucero General Belgrano, y el jefe de cubierta del rompehielos, que era un machista recalcitrante, empezó a gritar que nos iban a hundir porque estábamos nosotras a bordo. Dice que apenas llegan, les hacen hacer un simulacro de bombardeo y hundimiento, porque las acusa, ellas no sabían a dónde ir, no conocían el barco, les dieron un papelito para que lo recorrieron, no tenían ni dónde ubicarse, y lo primero que les hicieron hacer es un simulacro de ataque y hundimiento, acusándolas a ella, recuperando este sema de la brujería, ¿no? de las mujeres con las que hemos sido condenadas a lo largo de la historia. Otro fragmento de su testimonio: al atardecer del 9 de junio, ya faltaban muy poquitos días para terminar la guerra, llegó a Puerto Argentino, pero no pudo amarrar el buque, el Irizar. Ellos iban a Puerto Argentino, no pudieron amarrar porque los ingleses bombardeaban desde que se ponía el sol hasta el amanecer. A la mañana siguiente nosotras estábamos listas para desembarcar, pero no podíamos hacerlo sin tener grado militar, o sea, sin ser militar no se podía entrar a lo que se llamaba el teatro de operaciones, y como correspondía que les otorgaran un grado militar y que ese grado militar fueran de teniente, los médicos varones se opusieron y se quedó el Puerto Belgrano se quedó sin instrumentadora. Ellos hacen su trabajo instrumental en el Irizar, en el buque, solamente porque los varones se oponen a otorgarle a las mujeres el mismo grado militar que tendrían ellos. Alicia Reynos, otra de las mujeres olvidadas de Malvinas, nos dicen, sufrimos el olvido de nuestros compañeros, de nuestros superiores, no existíamos para nada. Cuando empezamos a hablar, decían, bueno, pero no es para tanto. Nadie nos pidió disculpas. En el 2013 es la primera vez que convocan a las mujeres participantes de Malvinas a uno de los desfiles conmemorativos. Así es como la sociedad civil se comportó con las mujeres. Pero decíamos que no es lo más terrible, ni la forma en que fueron tratadas cuando estaban cumpliendo su tarea de instrumentadoras, enfermeras, miembros de los equipos de salud en la guerra, sino que ni el olvido y el silenciamiento cuando volvieron, sino los abusos y violaciones que recién, hace pocos años,
se comenzó a hablar de ellos. Al menos hasta ahora hay 6 casos que han explicitado, que han dicho, que han hablado, donde se conoce que las mujeres fueron abusadas sexualmente, fueron violadas por los superiores militares. Al menos 2 superiores militares son los nombrados en las distintas declaraciones como los violadores de estas mujeres, que eran muy, muy jovencitas, muy, muy jovencitas. Estos testimonios, ¿por qué se conocen ahora? Porque una de ellas se lo cuenta una amiga en el año 82, o sea, durante el episodio, mientras todavía se estaba desarrollando la contienda bélica, y llega a oídos de sus superiores y la llaman para preguntarle si era cierto. Ella creyendo dice que la situación era muy, muy tensa. Es este testimonio que está acá en la segunda de las viñetas. La situación era muy tensa, ella era muy joven, estaba muy asustada, y ella cuenta todo lo que le pasó, le dice que también lo tenía escrito en un diario, le confiscan el diario, le dan la baja de la institución, la obligan a decir que ella pide la baja porque extraña a su madre, y la amenazan. Y este relato, este testimonio de las amenazas, ojos con contarle a alguien, no te olvides que sabemos quién sos, dónde vivís, quiénes son tus padres. En un país donde se sabía que se desaparecían personas, que habían centros de detención clandestino, que se tiraban las personas vivas desde los aviones al Río de la Plata. O sea, en ese país a estas jóvenes las amenazaron, que si contaban que habían sido violadas por sus superiores militares, las iban a matar no solamente a ellas, sino a su familia. Esto hace que estas mujeres guarden silencio una vez terminada la guerra durante muchísimos años, y algunas quizás no lo contaron nunca. Si los tribunales han sido bastante reticentes a tomar las denuncias de violación de derechos humanos en las islas a los soldados, ninguna asociación de defensa de los derechos humanos ha tomado estos casos y los ha hecho causa para apoyar a estas mujeres. Las condiciones propias de este clima de época donde los feminismos nos han abierto puertas para pensar que quizá podamos tener una justicia que trabaje con perspectiva de género y una sociedad que mire con perspectiva de género, lo cual implica reconocer derechos, equidad, igualdad. Imagínense, hace 40 años atrás, aún son muy pocas las detenidas desaparecidas que en los juicios a las juntas pudieron declarar sobre las violaciones. La mayoría de las mujeres lo declararon mucho tiempo después. Estas jóvenes, que además fueron amenazadas, no lo contaron por esto que ya sabemos quienes estudiamos la construcción de la socialización de nuestra subjetividad generizada, que hay una sociedad patriarcal que nos llena de culpas también sobre nuestros cuerpos y los deseos que pueden estar, y la estructura de deseos que pueden estar provocando en el varón. Decíamos entonces que ni la política, ni el Estado, ni siquiera la justicia argentina ha abordado la temática y problemática de Malvinas con perspectiva de género. Algunas de las mujeres
en su demanda lo hacen por discriminación, por cuestiones de género, ya que a algunos de los varones que desarrollaban igual tarea como enfermeros fueron reconocidos y las mujeres no. Bueno, y esto que decíamos de las amenazas. Esto que les quiero compartir ahora, lo voy a hacer rapidito, pero porque es lo que evidencia lo perverso que sigue siendo en algún punto la sociedad argentina, el Estado argentino y las Fuerzas Armadas argentinas en relación con las mujeres y el mundo militar. Hay una publicación de la Honorable Cámara de Diputados de la Argentina a 35 años de la guerra. O sea, es el Estado argentino prácticamente hoy, porque tiene 5 años. Hay un artículo que se titula así, a 35 años de la guerra, las mujeres que dejaron huella. Es un trabajo de investigación, recupera testimonios, es un equipo interdisciplinario de docentes y cadetes del 4º año de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina. Y lo realiza sobre esposas, madres, hijas de héroes de Malvinas, o sea, los héroes son ellos, las mujeres, y enfermeras, así está redactado en el informe, y enfermeras que tuvieron durante el conflicto en el Atlántico Sur. En las conclusiones hay párrafos tan textuales. Este estudio demostró la pasión propiamente de lo femenino a la hora de trabajar integradamente con el personal masculino. El desafío de asumir la guerra, el desafío de contener a los hijos en el continente, de asumir la vida y la muerte a la par de los heridos, el de la espera. Ese es el rol de las mujeres. Las mujeres, ay, no estoy pudiendo leer, voy a tener que... Las mujeres incorporaron las connotaciones propias de su ser al servicio, el carácter contenedor como instinto natural materna. Esas son las conclusiones que la Honorable Cámara de Diputados publica y que los cadetes de las Fuerzas Armadas llegan. Entre los testimonios de los que los cadetes ponen que realizaron, hay una esposa que dice: ahora es nuestro turno de contar con a las generaciones próximas sobre la tarea que realizaron estas mujeres en su humildad, en su sencillez, en su inexperiencia, pero completamente seguras de que su labor tenía el poder de aliviar las heridas, salvar vidas, que el Dios bueno les tienda la mano para no caer, que la patria las necesitaba ese día más que nunca, como nos puede necesitar a nosotros en un mañana. Otro testimonio dice de una esposa: noté el amor que tenía mi marido hacia la patria, notó que ese amor era una vocación muy fuerte de la Fuerza Aérea que él ama, que no es un trabajo, como no lo es para mí el hogar, que es mi vocación. Entonces ahí es cuando vos sentís que ese amor a la vocación es una misión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, han pasado 40 años y el Estado argentino y los cadetes de las Fuerzas Armadas siguen pensando que el lugar para los hombres es el público, el lugar de las mujeres es el doméstico, es una vocación, es una misión, y que lo mejor que podíamos hacer en relación con la guerra era ser buenas y amorosas. Hay uno de los testimonios de las mujeres, de las instrumentistas, que cuando van a hacer el reclamo, les dicen, pero si ustedes fueron para alegrar a la tropa, o sea, como la Primera Guerra Mundial, que mandaban a las chicas a bailar para los soldados, ustedes fueron a alegrar a la tropa, y la declaración de un médico que dice: pucha, no haberme enterado antes que había minitas en Malvinas. Minitas, que es un término absolutamente despectivo para nombrar a las mujeres aquí en Argentina. Bien, un ratito más los distraigo y les quería
contar de qué pasa con la literatura. Hay dos textos que en nuestra investigación los consideramos fundacionales porque son textos publicados en 1983. Uno es Los Pichiciegos, de Fowell, y Cuerpo a Tierra, de Firpo. Son novelas publicadas ahí, escritas al calor de la guerra, apenas terminada la guerra, publicada, que no solamente van a plantear o van a desarticular el discurso nacionalista desde las propias construcciones y en la superficie del texto, sino las operaciones estéticas vienen a mostrar la disolución de cualquier proyecto de nación vinculado a la guerra. Estas dos novelas fundacionales tienen una característica muy interesante y que, miren que hace muchos años que las vengo leyendo, recién las pude ver a esos dos rasgos cuando estoy ahora para preparar esto que estoy compartiendo con ustedes. Tanto Los Pichiciegos cuanto Cuerpo a Tierra ponen en escena situaciones que desafían el orden machista o por lo menos lo hacen visible. Los Pichiciegos, que es esta novela de Roberto Fowell, que va a narrar la experiencia de soldados que son desertores en el mismo escenario de la guerra, porque se cavan una enorme cueva y viven en esa pichicera, todos juntos. Los que se consideran los vivos, los que se quedan afuera y pelean, son los boludos, dice la novela, y la novela se divide así, ¿no? Entre los vivos y los boludos, nos va a decir Martín Cohen. Entre los vivos, los que están en la pichicera, que son los que se la saben todas, y los que resisten hasta que termine la guerra, robando comida, organizándose con la calefacción, con los alimentos, y traficando junto con los ingleses, narra en esa desesperada experiencia de sobrevivir, una relación homosexual entre un soldado argentino, un pichi, que estaba escondido, uno de los vivos de la pichicera, con un paracaidista inglés. Y la novela va a narrar y va a trabajar, o sea, ahí en el 83, en el escenario, esta novela fundacional para contar la guerra habla y aborda la homosexualidad como parte también de ese encuentro, de esa necesidad de encontrarse con el otro en este escenario terrible. Y Cuerpo a Tierra también es una novela que no se centra en el relato de la guerra, sino de lo que sucede en el continente, de lo que sucede en Buenos Aires, mientras en las Islas Malvinas se va desarrollando el enfrentamiento armado. Desde Buenos Aires narra la sociedad argentina que no le importaba nada lo que estaba pasando en las islas, sino que siguen yendo a tomar café, siguen yendo al cine, siguen escuchando música por la radio, siguen yendo a bailar, siguen tramándose historias de amor en una Argentina con 30.000 desaparecidos, en una Argentina en guerra contra Gran Bretaña. La vida sigue continua, pero en ese escenario el protagonista trata todo el tiempo de velar, de esconder una historia lésbica que su mujer tiene con una pareja, que es el motivo de su separación y divorcio. Este personaje es víctima de una sesión de tortura de los servicios de las Fuerzas Armadas. Este mismo personaje, que es periodista, intelectual, hermano de un detenido desaparecido, hijo de una madre de Plaza de Mayo, frente a la mujer que tuvo una aventura lésbica con su esposa, asume un rol, una actitud absolutamente violenta, homologada en la novela a una sesión de tortura de los servicios. Va a la casa de esta mujer, le golpea la puerta, le pone el pie, la empuja, la sienta en una silla, le rasga las vestiduras, le abre las
pierna, o sea, tiene un nivel de violencia machista terrible. O sea, las dos novelas fundacionales no abordan la temática de las mujeres, pero sí ponen en la superficie cierto desgranamiento, cierto espesor del mundo heteronormado, machista, propio de la idiosincrasia argentina, no solamente de la guerra. En la larga serie de novelas que abordan Malvinas, hay muchísima cantidad. Son pocas las que escriben mujeres y son muy pocas las que abordan algún tipo de protagonismo de las mujeres. Entre las mujeres que escriben sobre Malvinas tenemos a Patricia Rato, que escribe 2 novelas. Trasfondo es como la más conocida, que es la historia de los submarinistas del Ara San Luis, que rodea Malvinas durante la guerra. Esta novela narra la vida de los submarinistas, en lo menos, se va a contrapelo de cualquier relato bélico, ¿no? Del dramatismo, de la acción bélico. Imagínense en un submarino que no pasa nada. Son estos sujetos que se ven qué comen, cómo se bañan, por dónde viene el agua, cómo anda su radar, por dónde andarán, o sea, se detiene totalmente la acción dramática, pero es una novela que cobra gran trascendencia, tristemente, hace unos años con el hundimiento del Ara San Juan, porque eran submarinos mellizos, el Ara San Luis y el Ara San Juan, y ya Patricia Rato escribe con una muy interesante investigación todos los problemas técnicos que tenía el Ara San Luis en el 82. O sea, que no andaban sus radares, que no andaba el sonar, que no andaban los torpedos, que corrió riesgo de hundirse y de encallarse, no andaban las maquinarias. Ahí hay una enorme denuncia, por eso la novela cobra mucha trascendencia cuando se hunde el San Juan. Y la otra novela, Nudos, es junto con una trama social propia de los 2000, la situación que vivió un ex veterano en la posguerra, abandonado de cualquier ayuda o asistencia social. Las otras de las novelas son mucho menos conocidas, tanto la de D'Aversa como es la balsa de Malvinas. Es una novela de 2012, cumplirse los 30 años de la guerra. No podemos decir que es una novela de mucho trabajo con la lengua, pero bueno, es muy poco conocida. La de Fernanda García Lao y Laura Ramos prácticamente son... y la de Agustina López, porque la licenciada en Rubor es un cuento, son desconocidas, no forman parte de ningún canon que ni la escuela, ni la academia, ni los estudiosos abordamos en relación con Malvinas, ¿no? El canon de literatura de Malvinas está conformado por escritores hombres que tienen estas grandes novelas reconocidas, no solamente en el campo literario nacional, sino también en el internacional, que han sido traducidas. La de las mujeres, más allá de la de Rato, no. El estar fuera del canon no sería tan grave, muchos escritores que están fuera del canon, pero en este sentido, que la voz, prácticamente que todas las mujeres quedan fuera del canon de la literatura, de la academia y del canon escolar, es dejarnos afuera de nuestras estructuras, de nuestras cosmovisiones para la construcción de la representación de la nación y de lo nacional. Y ahí es donde se configura un nudo problemático también a ser abordado con perspectiva de género. Sabemos además que no es algo que que podemos leer en relación con el canon de Malvinas, sino que lo reconocemos con el canon de la literatura argentina en general, a no ser que
tengamos una vigilancia muy fuerte sobre desde la perspectiva de género, sobre nuestras propuestas de enseñanza, las mujeres, fundamentalmente en términos de escritora de literatura, de narrativa fundamentalmente, quedan afuera. O sea, los grandes escritores, los escritores faros, si revisamos Cambaceres, Art, Cortázar, Borges, Macedonio, Puig, no encontramos a Silvino Ocampo más que en algunas líneas de fuga para leerlo junto con Borges y las vanguardias. Entonces, ese es el problema que advertimos en este canon, pero en el abordaje desde la academia y la escuela de las escrituras y las voces de mujeres que siguen siendo silenciadas, olvidadas. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes, y quedo abierto a todas las preguntas que pueda responder o no, y lo construimos como problematización juntas. Gracias, muchas gracias. Boa tarde, muitas graças pela sua fala, Silvina. Foi muito enriquecedor saber mais sobre as relações de gênero na Guerra das Malvinas e toda essa repercussão que você demonstrou aí para a gente. Mas creio que estamos com o tempo muito apertado agora para responder as perguntas. Tanto Silvina como Vânia estavam muito empolgadas com as apresentações, então eu vou simplesmente ler as questões que foram colocadas aqui, vou arriscar no meu precário espanhol, e vocês podem responder por e-mail, né, de preferência para o RIMEG, porque todas nós vamos ter a oportunidade de ler a resposta de vocês. Tá bom assim? Então, tem muitas felicitações, né, muitas parabenizações pelas apresentações, mas eu vou me concentrar mais nas perguntas, certo? Então, creio que a primeira foi a minha pergunta para a Vânia, eu gostaria que eu creio que seria muito interessante se você pudesse falar um pouco mais, sobretudo a respeito das visões e práticas relacionadas à sexualidade da dona Farailda, e também sobre as contradições em relação às falas, algumas vezes conservadoras, da Farailda, né, a casamenteira do sertão, e as suas práticas, né, feministas. Né? A outra pergunta Perdón, porque Marcelo había pedido una pequeñísima explicación de qué son los pichiciegos para un brasilero, que por si quiere leer la novela. Los pichiciegos son unos animalitos que cavan unas cuevas, unos animalitos del norte argentino que cavan unas cuevas y viven en esas cuevas. Y uno de los personajes cuenta la historia de qué son los pichi, entonces deciden ellos, los protagonistas de estas novelas, llamarse a sí mismos los pichiciegos, porque pasan la guerra escondidos en una cueva que cavan con una serie de espacios y de canales y de cámaras para distribuir el aire, para almacenar la comida, para calefaccionarse. Es toda una complejidad enorme con una lógica militar muy fuerte
que los organiza y que en algún momento perversa, porque cuando falta comida hay que decidir que hay uno que hay que matar y lo mandan afuera y lo matan. O sea, pero los pichis son esos, son unos animalitos que viven enterrados en la cueva y de ese nombre toman, ellos mismos se denominan la pichicera a la cueva y ellos son los pichis. Dale, gracias, Silvina. No, por favor. Continuando, então, tem uma pergunta do Marcelo, né, para a Vânia. Ele queria saber mais sobre as tensões que Dona Farailda enfrentou diante de uma trajetória rebelde, especialmente também no campo das sexualidades. Havia grupos comunitários ou familiares que viam os vários casamentos e outras atitudes transgressoras e rebeldes de Dona Farailda como algo positivo? Estou me concentrando só nas perguntas, né, como disse. A pergunta da Lisabel, hubo algum tema del que la filósofa y pensadora no quiso hablar, que se haya negado a hablar, y de cuáles hablaba com mais prazer, alegria, para a Vânia, né, sobre a Dona Farailda. Maria Eduarda, para a Vânia, que interessante a investigação de Vânia, me quedé com curiosidade por conhecer as metáforas empleadas por Farailda para falar de seu mundo. Há algum material que pueda ser compartido? A pergunta é para a Vânia. Sim. Agora, para a Silvina, uma pergunta de Marcelo, né? De hecho, la guerra como la política y la diplomacia também se vê afetada por la violência de gênero e outros marcadores sociais, políticos, jurídicos, etc. Pergunta, enquanto ao envio de soldados muito jovens, se preparação e treinamento militar, identificou mais detalhes sobre os discursos e práticas propagandísticas para incentivar a estes jovens a ir à guerra, combinados ou não com o nacionalismo e o heroísmo? Há algum chamado à construção de masculinidades jovens militares? E para a participação das mulheres, que dispositivos de propaganda ou argumentos se utilizaram? Creio que são... não, tem mais uma pergunta de Marcelo, é isso? Não, que creio que Silvina já respondeu essa última pergunta. E eu vou passar a fala. Agradeço mais uma vez as duas palestrantes. Aprendemos muito juntos aqui, juntos e juntas, essa tarde no Brasil e outros horários pelo mundo afora. E eu vou passar a fala de novo para a Cristina, que vai falar um pouco sobre a nossa próxima atividade. Gracias. Gracias, Adriana. Y enhorabuena a las dos ponentes de hoy, tanto a Vania como a Silvina. Han sido dos ponencias muy interesantes que, bueno, a mí me han recordado mucho también el mundo del ejército y las cantantes, como decía yo ahí en el momento. Y la ponencia de Vania también me ha encantado, ¿no? Esa contextualización histórica ha estado muy interesante. Pues ya nos quedan 2 minutos para despedirnos y para darles otra vez la bienvenida para el día 27 de octubre,
que es el último jueves en el que nos reunimos también con la misma línea, es como la segunda parte del día de hoy, donde tratamos también el poder de la palabra, ¿no? Mujeres que callan, mujeres que hablan, y tendremos dos ponencias también muy interesantes. La tenía aquí, un momentito, que la tengo, sí, que estará a cargo, una de ellas, a cargo de Adriana García, Violencia de conciencia y sumisión negociada en la vida de la fundadora de la primera congregación religiosa femenina argentina. Y finalmente, pues, yo también daría en ese caso mis palabras de cierre. Pues ha sido un placer compartir un jueves más con todos vosotros, con mis compañeros de la directiva, tanto Elizabeth como Marcelo también, y un placer compartir con todos vosotros y todas vosotras esta tarde de jueves.